Tradición oral. Se define como tradición oral a la forma de transmitir desde tiempos anteriores la cultura, la experiencia y las tradiciones de una sociedad a través de relatos, cantos, oraciones, leyendas, fábulas, conjuros, mitos, cuentos, etc. Mitos. Todos los pueblos primitivos expresan sus creencias y ritos en un conjunto de mitos que constituyen su mitología. Características del mito. Es un relato que pretende explicar algún misterio de la realidad. El mito es una explicación distinta a la entregada a la ciencia. El mito se transforma con el tiempo, pero sin perder su esencia. Leyendas. La leyenda nace de un hecho histórico para explicar la relación del hombre con otros hombres y con la naturaleza. La leyenda no es parte de la historia sagrada, sino una explicación de los fenómenos naturales o hechos históricos que al hombre, en un momento determinado, le parecen inexplicables. Algunos mitos y leyendas de Fusagasugá. Las brujas del Quininí. Bueno, acerca de las leyendas y historias de acá de Fusagasugá. Anteriormente nosotros, los que estamos poco más o menos en mi edad, conocíamos muchas porque en las casas se celebraban lo que se llamaban las tertulias o reuniones familiares. En esas reuniones nuestros mayores, lo que son los padres, los abuelos, nuestros tíos, nos relataban unas historias fantásticas de la región y nosotros aprendemos mucho a través de ellas. No solamente aprendimos esas historias que hacían parte de la cultura del municipio, sino que nos enseñaban valores a través de esas historias. Recuerdo mucho la leyenda de las brujas del Quininí. Una tía que vivió en Tibacuy nos contaba que las brujas habitaban en el municipio de Pandi. Hacían sus aquelarres con unos grandes escándalos y como es un municipio pequeño, los habitantes se quejaban ante el alcalde y ante el cura. El cura hizo unos exorcismos y las expulsó de Pandi y ellas se vinieron acá para Fusagasugá. Acá en Fusagasugá sucedió lo mismo. El cura Julio Sabogal las expulsó también acá a este municipio y se fueron para los cerros del Quininí. Allí hay una cueva donde dicen que habitan todavía estas brujas y donde todavía hacen sus aquelarres. La gente cuenta que al entrar a esa cueva no pueden prender ni linternas ni lámparas porque son apagadas y que oyen unos ruidos y unas carcajadas. El viejo roble de la montaña. Cada vez que escucho susurrar el viento, recuerdo que un tesoro de joyas y 1000 monedas de oro y plata espera ser rescatado en un viejo roble y que a cambio de esas riquezas debo enterrar 2 cuerpos al pie del árbol. El cerro del Fusacatán, en la vereda del mismo nombre, sucedieron los hechos que dieron origen a esta leyenda hace alrededor de 60 años en la antigua hacienda El Chocho. La joven y bella Ana Isabelita Flores, de 16 años de edad, estaba quincenalmente visitando con su padre los aserríos de la hacienda El Chocho, y allí conoció al apuesto Washington Snyder Simbaqueva, quien siendo obrero de la hacienda, hijo de una campesina de origen sotagado y de un hombre ciudadano estadounidense, era el encargado de cuidar los caballos de carga y de silla de don Francisco y su hija. Ana Isabelita había estudiado en los mejores colegios de Bogotá y era de familia muy rica. A pesar de ello, se enamoró de Washington Snyder, quien no solo era pobre sino analfabeta, razón por la cual don Francisco, al enterarse, prohibió los amores de su hija. El peón Washington Snyder fue expulsado de la hacienda y la joven Ana Isabelita fue encerrada en su casa de Bogotá para evitar el encuentro de estos dos enamorados. Pero una mañana Ana Isabelita empacó un par de vestidos, tomó 2 grandes maletas y las llenó con las joyas de su madre y con una gran cantidad de monedas de oro y de plata que sus padres guardaban en el sótano, y escapó presurosa de su casa. Tomó el bus de la flota Sumapaz, llegando al caserío de la Güedita.
donde Washington Snyder la esperaba desde su partida. Se tomaron de la mano y huyeron a la montaña para evitar ser capturados, hasta llegar al sitio donde el joven había preparado su vivienda en el tronco hueco de un viejo roble, en la cima del cerro Fusacatán, donde además cavó un espacio dentro de la parte alta del tronco del árbol para que sirviera de escondite en caso de que hasta allí llegaran sus perseguidores. Los enamorados vivían felices en medio de la naturaleza, y luego de 8 meses esperando un bebé, vieron desde el cerro que un grupo de personas armadas se acercaban en su búsqueda. Entonces Ana Isabelita subió al hueco del árbol, donde se escondió junto con las 2 maletas llenas de las joyas y las monedas, y Washington Snyder bajó del escondite y corrió cañada abajo para hacerle frente a sus perseguidores, con quienes se encontró a la orilla del río Barro Blanco. Al verlo cerca le dispararon y cayó con más de 10 tiros en el cuerpo, el cual fue arrastrado por las frías aguas hasta ser rescatado su cadáver bajo el puente de la Guadita. Los perseguidores olvidaron que cerca de Washington Snyder estaría una joven compañera, quien, encerrada y aprisionada dentro del tronco del viejo roble, sin ninguna posibilidad de escapar, esperó que pasara el día, la noche, el día siguiente, y desesperada por escapar, arañaba el tronco hasta verter sangre de sus dedos, y al no poder salir, prisionada por la angustia, el hambre y la asfixia, murió junto con su hijo, quedando sepultados en el tronco del árbol junto con las 2 maletas que guardaban el gran tesoro. Con el paso de los años la naturaleza borró el camino, la gente se olvidó de esta historia de amor, y allá en el cerro de la Guadita hay un tesoro escondido y 2 cuerpos que deben ser sepultados. Si uno llega al pie del árbol y coloca el oído junto al tronco, escucha el ruido de muchas monedas de oro y de plata. El cerro se nubla, se siente que todo el cuerpo le tiembla a uno y las piernas. El visitante y el viento susurran quejidos y llantos, suplican que algún día le den sepultura a sus cuerpos, y por esto le darán como premio el tesoro que se encuentra en las maletas. Como sé que usted es valiente, mi amigo, y se animará a ir de caminata y tal vez cumplir esta labor, le indicaré cómo llegar al pie del árbol. Se sitúa en el campo deportivo del Colegio Francisco José de Caldas de la Guadita, mirando hacia el cerro. Luego, por el costado izquierdo, toma el camino de la finca Loma Linda, y en menos de 1 hora llegará a la cima del cerro y estará al pie del viejo roble de la montaña, en donde se encuentra este gran tesoro. Los duendes. Cuentan que por allá en la época del cura Sandoval se aparecían muchos duendes a molestar a la gente, cambiándole las cosas de lugar, haciéndoles desorden y tirándoles piedra. Esos duendes comenzaron a molestar tanto a una señora que vivía en Calle Caliente porque no se había casado con el tipo con el que vivía. Eso le rompían los platos y hasta le desentejaron la casa. Entonces el cura Sandoval hizo una procesión hasta la casa de la señora, que quedaba cerca de la iglesia, ahí en Calle Caliente. Allí hizo un exorcismo desapareciendo los duendes, pero pues eso sí le advirtió a la señora que se debía de casar, y si no, otra vez le iban a molestar los duendes. Este proyecto busca recrear e identificar de una forma rápida la importancia de la historia oral en el desarrollo histórico-social de Fusagasugá, enmarcado dentro de una visión del registro de hechos populares, donde se da importancia a las aventuras contadas de generación en generación, transmitidas a través de refranes, adivinanzas, coplas, mitos y leyendas. Esta herencia del pasado, transmitida a través de la palabra, que permite rescatar parte de la historia y la tradición de ese pueblo, de herencia de los sutagaos, teniendo en cuenta como medio de permanencia en el tiempo de la memoria de las personas que vivieron y recuerdan cada momento.